¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios hoy? Saben, es una inmensa bendición ser parte de la iglesia de Jesús. Y saben, típicamente en el mes de octubre cada año tomamos un domingo para celebrar el Día del Pastor y reconocer a nuestra pastora, dar gracias a Dios por todo nuestro equipo, todos los servidores. Pero este año ha sido un año distinto por todos los desafíos que hemos experimentado, por la pandemia, por la reapertura. No pudimos en el mes de octubre, pero quisimos, hablando con nuestro equipo y cuerpo ejecutivo, todavía este domingo aprovechar para honrar a nuestra pastora y darle gracias a Dios por su vida. De igual manera les damos gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones, su apoyo. Reciban un fuerte abrazo de parte de mi esposa Chabeli y nuestros niños que están viendo en casa. Pero saben, estos días estaba meditando acerca de la importancia en la Biblia de la honra. ¿Cuántos saben que la honra es importante? Y la honra quiere decir como reconocer a alguien, reconocer su trabajo, estimar y valorar lo que han hecho. En estos días yo pensaba en la honra y su valor bíblico. Pensaba, por ejemplo, en Moisés, cuando Dios llama a Moisés y se encuentra con él en este encuentro sobrenatural con una zarza que ardía pero no se consumía. Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién eres?, Dios le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siempre ese pasaje me ha marcado en mi vida personal, en mi camino de la fe, porque me recuerda de lo mucho que le importa y le interesa a Dios la honra. Dios no solamente le estaba diciendo a Moisés, yo soy el Dios que siempre ha existido, también le estaba diciendo, tú estás aquí, Moisés, porque otros prepararon camino, porque otros fueron fieles. Y yo sé que en nuestro bello idioma de español, cuando nos referimos a los mayores, les hablamos de usted. Yo le hablo a mi mamá de tú, no por una falta de respeto, sino por la confianza que nos tenemos, la particularidad de nuestra relación. Pero quiero decirte en esta mañana, mamá, que te honramos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pensaba en este día en la honra y cuando Dios me llamó a mí, como nos llamó a cada uno de nosotros como seguidores y fieles discípulos, creo que Dios me hubiera hablado personal y no me hubiese dicho soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino soy el Dios de tus padres. Como Dios le hablaría a usted o te hablaría a ti, te diría soy el Dios de tus padres, de los líderes, de las personas que invirtieron en ti. Y yo quisiera en este día honrar a nuestra pastora y darle gracias por su fidelidad, por su entrega, por su compromiso. Pensaba y me pesaba este sentir de la honra y decía, qué hermoso es pertenecer a una iglesia que no solamente dice que cree en el ministerio de la mujer, pero que lo vive y que lo respalda. Pienso en todas las líderes, supervisoras, encargadas, anfitrionas, hermanas y nuestra pastora. Qué hermoso que nuestras hijas pueden venir a nuestra iglesia y ver un púlpito y ver una comunidad donde dicen, yo aquí también puedo servir y nadie me va a limitar de hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Cuántas hermanas dicen amén a eso? Yo puedo decirle a mis hijas, sirve a Dios con toda tu pasión, todo tu corazón, toda tu entrega, y Dios te puede llevar a hacer cosas grandes. Mira a tu abuela, mira a tu pastora, mira a las supervisoras de Templo Betania, a las líderes, a las hermanas que están haciendo grandes cosas para Dios. Yo animaría a la generación joven hoy, a todos los jóvenes que somos los que más somos propensos a olvidar esa honra. Quiero contarles una cortita historia, unos minutos más y ya los dejo sentarse, les prometo. Pero a mí siempre me encanta escuchar la historia de mi mamá, de cómo Dios la llamó al ministerio y recuerdo platicando con ella, me contaba desde muy joven, a los 15 años, ella tenía una pasión de ir al instituto bíblico, de ir y aprender más, de crecer en su conocimiento bíblico, teológico. Me contaba las historias cuando graduándose del instituto bíblico fue tan joven, con tacones y con ropa de vestir, caminando por lodo, por vecindades y colonias, evangelizando, ella y una amiga, y plantaron juntas una iglesia, siendo muchachas solteras. Y cuando me contaba todas esas historias,
Veo la providencia y la soberanía de Dios, que cuando veo la historia de Templo Betania, las transiciones, los desafíos que hemos pasado, le puedo decir: wow, Dios, a ti nada te agarra por sorpresa, a ti nada te sorprende, porque cuando viene un desafío, cuando viene una prueba, tú ya preparaste a alguien que no surgió de la nada, no surgió por heredar, por apellido, por familia, por posición, sino alguien que desde muy joven ya tenía una pasión, un llamado que tú ibas cultivando, que tú ibas preparando. Y le doy gracias a Dios por nuestra pastora, por último, porque estamos aquí, toda la generación joven. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Todos levanten la mano, inclúyase por fe. Estamos aquí porque alguien oró, alguien creyó, alguien invirtió en nosotros. Nunca olvidemos la importancia de la honra. Y yo sé que ya oramos, pero yo quiero pedirle una vez más que incline su rostro. Vamos a orar una vez más por nuestra pastora. Yo quiero orar de mi corazón, y luego en esa misma oración vamos a orar por nuestro mensaje del día de hoy. Pero ahí donde esté, comience a orar y dígale: Dios, te doy gracias por la vida de nuestra pastora. Gracias por nuestros líderes. Gracias por aquellos que creyeron en nosotros, que nos dieron una oportunidad. Gracias por esa generación anciana en la fe que nos ha dado lugar, que ha invertido en una nueva generación, que nos han animado y nos han desafiado y nos han retado y nos han dado de su tiempo, su energía, sus recursos para que nosotros lleguemos hasta donde estamos. No estamos aquí porque nosotros seamos increíbles, estamos aquí porque somos hijos e hijas de un Dios que cree en las generaciones, que ama las generaciones, que trae ancianos y a jóvenes, casados y solteros, niños y grandes, y nos unifica para hacer juntos un cuerpo. Y hoy seguimos ese patrón y honramos la vida de nuestra pastora. Bendícela, renueva sus fuerzas. Gracias porque ella no se dio por vencida. Gracias porque ella creyó en esta misión, en esta visión, en estos valores, en esta comunidad, y porque ha invertido su vida en líderes que también se han levantado, se han parado en la brecha, que han invertido en otros. Todos somos resultado de tu fidelidad en esas generaciones, y te damos gracias. Bendice este tiempo juntos. Háblanos por medio de tu palabra, y todos decimos amén y amén. Yo le invito a que me acompañe al libro de Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y nos pasamos al versículo 18. Ahorita en un momento a lo largo de este mensaje vamos a ver varios versículos de este capítulo para ayudarnos a entender esta historia tan impactante, tan poderosa, que nos va a desafiar el día de hoy. Estamos en Hechos capítulo 8, verso 18, y vamos a leer hasta el versículo 25. Hechos capítulo 8, verso 18 hasta el versículo 25. Estamos en una serie que hemos titulado Hechos, la iglesia en acción. Y cada semana hemos estado siguiendo la trayectoria del desarrollo y el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos. Pero hoy llegamos a la historia de un hombre que, en contraste a nuestro personaje de la semana pasada, que aprendimos de la vida de un hombre llamado Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, los primeros servidores, que murió como el primer mártir de la iglesia. Hoy vemos en el próximo capítulo, el capítulo 8, un contraste muy grande entre un hombre que era un servidor entregado, eso es decir, Esteban, y otro hombre llamado Simón, que era un hombre que no había aprendido a buscar lo principal ni lo correcto. Y vemos tristemente cómo es exhortado por cómo su corazón se llenó de las cosas equivocadas. Estamos en Hechos 8, verso 18 al 25. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo,
porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y verso 25: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Yo quiero hablarles en esta mañana bajo el tema, nuestro tema del día de hoy es una pregunta, y la pregunta es: ¿dónde está tu corazón? Haz esta pregunta conmigo, dila a voz audible: ¿dónde está tu corazón? Puedes ocupar tu asiento. Estamos en Hechos capítulo 8 y estamos continuando esta serie que hemos titulado Hechos, la iglesia en acción. Y como dije hace un momento, hemos aprendido bastante acerca del desarrollo de la iglesia, una iglesia que iba creciendo, que se iba desarrollando, que iba empoderando a líderes, pero también, como hemos aprendido, una iglesia que se encontró con grandes desafíos y grandes retos. Y cuando llegamos al capítulo de Hechos 8, nos encontramos con otra historia de un desafío con el cual la iglesia se encontró y un desafío con el cual tú y yo nos encontraremos. Y este desafío tiene que ver con analizar y examinar nuestro corazón. Sabes que el por qué hacemos algo y el cómo hacemos algo importa tanto como lo que estamos haciendo en sí. En otras palabras, la motivación detrás del por qué hacemos algo y la actitud con la cual lo hacemos le importa a Dios tanto como lo que estamos haciendo en sí. La Biblia nos enseña que para Dios es sumamente importante las intenciones de nuestro corazón. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en la literatura de sabiduría, como en el libro de Proverbios, que los pensamientos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. El hombre cree que lo que está haciendo está bien y a veces hace cosas buenas y cree que sus motivaciones son correctas, pero Jehová pesa los espíritus. La Biblia nos enseña también en la literatura profética que hubieron ocasiones en las cuales la nación de Israel o el pueblo de Judá creía que estaba realmente haciendo lo que agradaba a Jehová, pero Jehová los exhortó y les decía: me alaban de labios y sus palabras son correctas y las cosas y costumbres y tradiciones que practican son correctas, pero yo veo sus corazones que están lejos de mí. Pero una de las dificultades que tú y yo experimentamos como cristianos en la iglesia es que nosotros no vemos lo que Dios ve. Nosotros no podemos ver las profundidades del corazón del ser humano. Nosotros no podemos pesar los espíritus. Entonces, ¿cómo es que tú y yo podemos analizar nuestra motivación y también la motivación de otros? Y sabes, esto es importante porque, como vamos a aprender en la historia de Simón en Hechos capítulo 8, hay gente que viene a la iglesia, que se incorpora al camino de fe, que hace una oración de fe, pero sus motivaciones están equivocadas. Hay gente que está aquí, pero realmente no son de nosotros. Hay personas que se conectan a iglesias y se integran, pero tienen intenciones malas, tienen corazones equivocados. Y escúchame, no solamente hay personas que hacen este tipo de cosas, sino que a veces aún tú y yo perdemos de vista lo principal y comenzamos a hacer lo que hacemos por las motivaciones equivocadas. Quizá comenzamos sirviendo con un corazón puro y un corazón íntegro y un corazón alegre, pero al ver posiciones y al ver poder y al ver fama y al ver las cosas que desafortunadamente se mueven en iglesias, comenzó nuestro corazón a contaminarse. Y comenzamos a servir y a enseñar y a contribuir y a dar, no quizá ya por amor a Dios o para la gloria de Jesús, sino por reconocimiento o por poder o por vanagloria.
Este es uno de los grandes peligros que nosotros tenemos que examinar tanto en nuestro corazón como también en el desarrollo de la iglesia. Y te decía hace un momento que vamos a estar viendo varios pasajes en este capítulo. Entonces vuelve conmigo, estamos en Hechos 8 y pasa conmigo al versículo 1. Y yo quiero el día de hoy enseñarte dos principios bastante simples que nos van a ayudar a contestar esta pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Y yo creo que hay dos principios, dos maneras de examinar nuestro interior que nos ayudan a contestar esa pregunta. Lo primero que vamos a aprender hoy, si queremos contestar ¿dónde está mi corazón?, es que tenemos que examinar lo que adoramos. Tenemos que examinar lo que adoramos. Y en segundo lugar, tenemos que examinar nuestras motivaciones. Hechos 8, verso 1 al 3 dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora, antes de continuar, recuerda lo que estaba pasando. Hechos 8:1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando aquí Lucas de Esteban. Recuerda que la semana pasada en Hechos 6 y 7 aprendimos la vida de Esteban, uno de los primeros 7 diáconos, un servidor que estaba sirviendo mesas a las viudas gentiles y griegas, que estaba contribuyendo a ayudar a la comunidad. Pero como Dios lo comenzó a utilizar, los líderes religiosos se llenaron de celo y diferentes grupos religiosos comenzaron a acusarlo falsamente. Y la historia de Esteban termina con Esteban siendo arrastrado fuera de la ciudad, siendo apedreado, y muere como el primer mártir de la iglesia. Pero Lucas nos dice un detalle importante: que mientras quitaban sus vestimentas estos líderes para apedrear a Esteban, los tiraban a los pies de un joven llamado Saulo. Y en el próximo capítulo, verso 1, Lucas nos aclara: Saulo no estaba ahí simplemente viendo, Saulo no estaba ahí simplemente escuchando. Pablo estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Saulo estaba de acuerdo, él consentía. Seguimos, verso 1 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora presta atención, esto es bien importante. Después de la muerte de Esteban comienza la persecución y comienzan a perseguir a todos los cristianos. Pero el Espíritu Santo utiliza la persecución para que los creyentes no se quedaran estancados en Jerusalén, sino que salieran a las vecindades, a las comunidades que rodeaban, que fueran a Judea y comenzaran a predicar el evangelio, que fueran, como veremos en este capítulo, a Samaria y comenzaran a predicar el evangelio. Pero mientras ellos salen, Lucas nos da un detalle bastante importante al final del verso 1. Todos, dice Lucas, iban saliendo de Jerusalén, salvo los apóstoles. Sabes que esto me impacta, me anima, me desafía, porque el libro de los Hechos nos recuerda que la misión de la iglesia, una iglesia que salió con audacia, pasión y denuedo, que el hecho de que el evangelio no se quedó confinado a Jerusalén, sino que salió a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, no es el resultado del ministerio meramente apostólico, no es el resultado de profetas o pastores, obispos, es el resultado de creyentes ordinarios que estaban siendo fieles a la misión que Cristo les había encomendado. ¿Quieres saber quién llevó el evangelio a Judea y a Samaria? No apóstoles, sino discípulos como tú y yo. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén velando por el bienestar de la iglesia, pero fueron discípulos ordinarios los que comenzaron a llevar el evangelio. Y dice el versículo 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Viene la persecución y comienzan a perseguir. Saulo, que es testigo de la muerte de Esteban, se enciende con un celo y comienza a perseguir a la iglesia con mucha pasión y con mucha
entrega, como él mismo lo describiría en varias de sus cartas, como en Gálatas. Tenía tanta pasión por la ley que estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para callar a los cristianos. Pero mientras tanto había esa persecución y había esa oposición, la misión de Jesucristo continuaba, y discípulos ordinarios salían y comenzaban a evangelizar. Y uno de esos discípulos ordinarios se llamaba Felipe. ¿Cómo se llamaba este discípulo? Felipe. Felipe es otro de esos diáconos como Esteban que fueron elegidos, y continúa Lucas diciéndonos en el capítulo 8 que Felipe llega a Samaria, llega a esta comunidad y comienza a evangelizar, comienza a compartir el evangelio. Y mientras él está ahí hablando de Jesús y explicándole a estos samaritanos lo que Cristo había hecho por ellos, ellos comienzan a escuchar la verdad del evangelio y sus vidas son impactadas. Dice en especial este capítulo que cuando Felipe llega les comienza a hablar del Mesías, aquel ungido de Jehová que vendría y que restauraría y que traería libertad y que sanaría enfermos. Y esto es algo bien importante porque para los samaritanos, que se consideraban gente extranjera, gente que no pertenecía a la promesa del pacto de Israel, era algo hermoso escuchar que Dios también tenía algo para ellos. Si ustedes recuerdan, en el Evangelio de Juan capítulo 4 encontramos este relato, este encuentro cuando Jesús le revela a la primera persona el plan redentor de Dios de establecer, no en un templo en Jerusalén, ni en un monte, ni en cualquier sitio, sino en los corazones de aquellos que creerían en Él. Él iba a establecer su presencia por medio del Espíritu Santo. Y Jesús no le reveló esto a un líder político, líder religioso, se lo reveló a una mujer marginada por la religión judía, se lo reveló a una mujer samaritana. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Cuando Jesús hablaba con esta mujer, comienzan a platicar y Jesús le pide algo de beber y la mujer le dice: ¿para qué me pides a mí? Tú eres hombre, yo soy mujer, tú eres judío, yo soy samaritana. Se supone que no deberíamos de convivir, pero Jesús continúa esta plática no de agua física, sino de agua espiritual. Y cuando la mujer llega ya a entender un poco más lo que le está diciendo, le dice: dame siempre esta agua para beber de ella y no tener que caminar hasta acá y tener ya agua que me llena y me satisface. Y Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y la mujer está confundida, ¿verdad? Como dicen en México, está sacada de onda y dice: ¿de qué estás hablando? Y trata de cambiar el tema, pero Jesús le dice: no, ve, llama a tu marido. Y ella dice: es que no tengo marido. Y Jesús le dice: has dicho la verdad, has tenido 5 maridos y el hombre con el que estás ahorita no es tu marido, has dicho la verdad. Y cuando ella ve que él revela su corazón, entonces ella le dice: me parece que tú eres profeta. Y Jesús le comienza a revelar con un tema de la adoración: soy más que un profeta. Y la historia termina de esta manera. Comienzan a hablar de la adoración, dónde deben adorar, si en el templo en Jerusalén o en el monte donde adoraban los samaritanos. Pero aquí está lo crucial: los samaritanos eran una raza mixta. Venían de judíos, pero también de otra raza. Eran considerados no judíos al 100%. No pertenecían a las promesas de Dios. Pero cuando Jesús le está revelando todo esto a esta mujer que se consideraba extranjera, ella está impactada y le dice: cuando venga el Mesías, el ungido de Dios, Él nos va a revelar todas estas cosas. Y Jesús dice: yo soy el que habla contigo. Esta mujer fue impactada, corre a su vecindad, le dice a todos lo que Jesús le había revelado, y ella viene a ser como una evangelista que comparte el evangelio de Jesús. Y es a esta comunidad que llega Felipe. Cuando Felipe llega aquí, llega a un lugar donde quizá ya había algunos que habían creído en Jesús, algunos que eran parte del testimonio de esta mujer samaritana, pero hablando en lo general, esta era una comunidad no evangelizada. Era una comunidad que no había sido expuesta al evangelio. Y yo quiero que veas conmigo lo que el Espíritu comienza a hacer por medio de un discípulo ordinario como Felipe. Dice el verso 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero, alguien diga pero
Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Felipe llega, comienza a evangelizar y respalda lo que evangeliza con poder, con señales, con prodigios, y la gente está maravillada. Pero había un conflicto. Ya había alguien en esa comunidad que se había ganado una gran reputación y fama, alguien, una especie de celebridad común y local, que se llamaba Simón. Los eruditos nos dicen muy poco acerca de Simón, no tenemos suficiente contexto acerca de él. Sabemos solamente dos cosas acerca de Simón. Simón era un mago. Hacía trucos de magia, pero no como tú y yo los visualizamos así, trucos de niños, sino que Simón, muchos eruditos creen, probablemente tenía mucho conocimiento y era un hombre muy inteligente y sabía cómo persuadir y engañar. Pero en segundo lugar, el contexto del libro de Hechos nos dice que también había otros magos con los cuales se encontraron los apóstoles, que estaban llenos de espíritus malignos que realmente les otorgaban poderes sobrenaturales. Entonces es muy probable que Simón hacía cosas realmente sobrenaturales. Es muy probable que Simón estaba lleno de un poder de espíritus malignos y era un hombre muy sutil que sabía ganarse la fama de la gente. Pero lo segundo que sabemos acerca de Simón no es solamente su poder, no es solamente lo que hacía, no solamente que era una celebridad que todos conocían. Sabemos que Simón amaba la vanagloria. Simón amaba la reputación. Simón amaba el ser reconocido. Lo primero que aprendemos en este pasaje, si tú y yo queremos examinar y contestar dónde está mi corazón, tenemos que en primer lugar examinar lo que adoramos. Sabes que es una realidad triste, pero es una realidad que el ser humano continuamente está buscando objetos de adoración. El gran teólogo y pastor A.W. Tozer dijo en una ocasión en uno de sus libros llamado El propósito del hombre: el hombre no fue creado simplemente para existir, el hombre fue creado para adorar. El ser humano tiene en sus entrañas una necesidad, un deseo de adorar. Y cuando el hombre no tiene como objeto de su adoración a su creador y supremo Dios, busca otros objetos de adoración, busca posesiones materiales, busca a otros seres humanos, busca a otras personas. Decía un sociólogo que estudiaba las corrientes de las sociedades que es increíble ver a personas que tienen un intelecto, que tienen sentido común, que saben razonar, que tienen quizá alta educación. Es algo increíble verlos y estudiarlos como un fenómeno en un estadio de un deporte y ver cómo, aunque tienen un intelecto y estudio y capacidades, se descontrolan como niños pequeños cuando ven los objetos de su adoración. Es increíble cuando nosotros pensamos en esas excusas que a veces ponemos y decimos: hermanos, es que en la iglesia la gente a veces no se suelta y no adora y no busca a Dios porque es que depende de la cultura y es que depende de su trasfondo, y hay gente más introvertida y gente más reservada. Pero ponle esa gente a su deporte, a su equipo, a su cantante favorito, y de repente le sale algo que trasciende cultura y barrera y estatus socioeconómico, y cuando están viendo el objeto de su adoración gritan y se pintan la cara y hacen marometas y tiran comida y hasta les salen las venas. De repente te das cuenta: híjole, si tienes pasión. Porque hay cosas que trascienden cultura, barreras, estatus socioeconómico. Cuando viene el gran mundial, no importa de qué banco eres o de qué raza eres o de qué cultura eres, todos gritamos y todos lloramos y todos hacemos luto y todos celebramos. Todos fuimos creados para adorar. Y hay varias lecciones que vemos ya desde el inicio de este encuentro. Viene la verdad, viene el evangelio, viene Felipe a Samaria, pero donde quiera que viene la verdad siempre se encontrará con la oposición de la mentira y la maldad y el engaño.
Y cuando viene el evangelio y comienza a surgir, mira este contraste. Comienza Felipe a predicar con señales y prodigios y milagros, pero ahora la gente tiene que tomar una decisión, porque tenían a Simón, y Simón también había hecho prodigios y señales y había hecho cosas que muchos considerarían milagros, al grado que el versículo 10 nos dice que este es el nombre que le habían dado a Simón el mago. Lo llamaban el gran poder de Dios. Déjame decirte algo acerca de Dios. Dios puede usar a personas impías, Dios puede usar a gente mala. Dios es soberano y Él puede hacer cosas grandes aún por medio de Nabucodonosor, por medio del rey de Persa que vino después. Dios puede hacer cosas grandes porque Él es soberano, pero hay una cosa que Dios no tolera. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es paciente, Dios es misericordioso, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y la comunidad de Samaria estaba sufriendo con una tendencia que todo el ser humano tenemos, de ser impresionados con lo espectacular, de ser impresionados con lo extraordinario, porque las luces, el ruido, la aparente unción que reposa sobre muchos que no son quien dicen que son, nos impresiona y nos llama la atención y nos lleva. Ya iban las masas y la gente: vamos a tal lugar porque hay un nuevo profeta, y vamos a tal lugar porque hay más unción, y acá está el mover. Y la gente se deja llevar por lo espectacular, pero cuando alguien toma la gloria de Dios, la verdad de Dios va a vencer, la verdad de Dios va a triunfar, la verdad de Dios va a venir. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Simón se autonombra algún grande, así se presentaba, y la gente lo llamaba el gran poder de Dios. Dice el verso 11: y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido engañados por mucho tiempo porque el objeto de nuestra adoración es algo o alguien que no sea Jesús? ¿Cuántos de nosotros, nuestro corazón, nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra devoción están invertidos en algo que no es Jesús, o en alguien que no es Jesús? Siempre existe en todo hogar, en todo corazón, esta tensión, esta lucha, esta guerra entre la verdad y la falsedad. Pero déjame decirte algo: aunque la falsedad puede impresionar y la falsedad puede ser espectacular y puede tocarte y puede darte escalofríos y puede hacer cosas, la falsedad no puede entrar a tu corazón y deshacer tus cadenas. La falsedad no puede hacerte libre, la falsedad no puede transformar tus relaciones, la falsedad no puede transformar tu manera de pensar. El único que hace esas cosas se llama Jesús. Y aunque la gente había sido impresionada por Simón, ahora dejaron de ser impresionados y comenzaron a ser transformados, porque llegó la verdad del evangelio de Jesús. La gente había visto los poderes mágicos, pero dice el verso 12: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Lo primero que tenemos que examinar es: ¿qué es aquello que estoy adorando? ¿Qué es aquello que tiene mi atención, mi tiempo, mi enfoque, mi pasión? ¿Qué es lo que más me mueve? ¿Qué es lo que más me despierta? Y cuando hablamos de esta palabra clave, la palabra examinar, es algo que a mí me interesa bastante, porque, sabes, en nuestra cultura hispana, en la cultura latina, tenemos la costumbre de adoptar cosas por tradición sin antes examinarlas. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? En nuestra cultura tenemos la tradición, la práctica de adoptar o abrazar cosas sin antes examinarlas. Yo recuerdo en distintas ocasiones evangelizando con diferentes personas, platicando con ellos. Siempre me ha impactado tanto platicar con gente que es muy devota a su religión, y cuando uno los cuestiona y les dice: ¿por qué crees esto y por qué crees aquello? La mayoría de las personas no han invertido el tiempo para entender lo que realmente creen, sino que lo creen porque papá y mamá se los enseñó, porque en esa iglesia crecieron, porque esa es la religión que predominaba en su crianza,
enseñanza o la religión que predominaba en su comunidad, pero llega un momento donde el sufrimiento, los desafíos, los problemas de la vida te cuestionan tanto, te llevan a una encrucijada tan seria que tú te das cuenta, la tradición y la creencia heredada no es suficiente. O yo creo esto por mí mismo o no lo creo. Y si tú y yo como cristianos no tomamos el tiempo de examinar lo que creemos, no vamos a perdurar y no vamos a dejar un legado para nuestros hijos y las generaciones que vienen. Sabes que no es solamente en los lugares donde hay falsedad que predomina el engaño, sino también en lugares donde nunca se examina por la verdad que predomina el engaño. No solamente en las casas de ateos puede predominar falsedad, o en las casas de aquellos que creen otras religiones, sino también en casas cristianas si tú y yo no examinamos lo que creemos. Venimos de costumbres donde no hacemos preguntas, y lo que sucedía en el día de Felipe en Samaria no es novedad, continúa sucediendo el día de hoy. Hay muchos Simones que se han puesto de pie, hay mucha gente que está proyectando algo extraordinario y nosotros no tomamos el tiempo de detenernos y examinar y decir: ¿de dónde viene esto? ¿Viene esto de Dios? ¿Es esto que algo que me va a edificar? ¿Es algo que viene del corazón del Padre? ¿O es esto algo dañino, algo que me va a desviar, algo que me va a desenfocar? Pero hay muchas implicaciones. Para poder examinar lo que adoras necesitas conocer la verdad. No puedes examinar algo y determinar si viene o no viene de Dios si no sabes lo que viene de Dios. No puedes examinar algo y determinar y discernir si es algo espiritual o no espiritual si no has tomado el tiempo de entender lo espiritual. Es algo real, pero es algo trágico que en nuestras iglesias muchos de nosotros el día de hoy no conocemos la Biblia. No conocemos la sana doctrina, no conocemos la verdad de la palabra, no conocemos la verdad de quién Dios es. Y por eso cuando viene un Simón fácilmente nos puede desviar, fácilmente nos puede confundir. Pero ocurre algo increíble en esta historia. Felipe está evangelizando, gente se está convirtiendo, gente se está bautizando. ¿Y quién creen ustedes que también se convirtió al evangelio? Vayan conmigo al verso 13 y dice así: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Si llegamos hasta el versículo 13 y acabamos con el capítulo, decimos: wow, esta es una victoria en Samaria. El evangelio comenzó a hacer tanto impacto, a tocar tantos corazones, tantas vidas, que hasta llegó a Simón mismo, al mago, aquel que llamaban el poder de Dios. Cuando el evangelio llega a Simón, él es transformado. Pero presta mucha atención conmigo a las palabras específicas que describe Lucas acerca de Simón. Cuando Simón escucha el evangelio, dice que lo cree. ¿Ves eso en el verso 13? Creyó Simón. Luego fue bautizado. Estaba siempre con Felipe. Lo voy a volver a leer porque hay un Simón aquí, o quizá tú eres un Simón. También creyó Simón. ¿Cuántos aquí creen? Y habiéndose bautizado, ¿cuántos aquí han sido bautizados? Estaba siempre con Felipe. ¿Cuántos están siempre conectados con Templo Betania? Ok, lo voy a volver a leer porque esos también estaban demasiado emocionantes. También creyó Simón. ¿Cuántos han creído? También fue bautizado. ¿Cuántos han sido bautizados? Estaba siempre con Felipe. ¿Cuántos están conectados con la iglesia? O sea que hay un Simón aquí que ha creído, que ha sido bautizado, que siempre está aquí. Oh, pastor, yo estoy aquí. Hermano supervisor, yo estoy aquí sirviendo. Yo amo la obra, yo amo la obra. Pero Lucas nos enseña cómo discernir cuando eres o no eres. Cómo examinar tu corazón. Cómo hacer la importante y fuerte pregunta: ¿dónde está mi corazón?
Y Lucas nos dice, aunque creyó y fue bautizado y estaba ahí, escucha, ¿dónde estaba su mirada? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Simón quería ser un objeto de adoración para los samaritanos, pero Simón también estaba adorando lo equivocado. Simón buscaba lo extraordinario. Simón buscaba lo espectacular, cuando no había entendido que lo más extraordinario y espectacular ya estaba ante sus ojos. Tenía la salvación en Cristo Jesús. Oh, iglesia, qué triste es cuando tú y yo venimos domingo tras domingo, semana tras semana, pidiéndole a Jesús que haga algo grande, cuando cada domingo ya hizo algo grande. Nos salvó, nos restauró, nos redimió, nos ha dado vida. Sí tenemos necesidades económicas y espirituales y físicas, pero escúchame, si tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús y tú eres parte de la familia de Dios, tú tienes todo lo que necesitas y no te falta nada. Dios quiere que examines tu corazón y digas: Dios, con o sin milagros, con o sin señales, con o sin prodigios, me has dado lo espectacular, me has dado lo extraordinario. Yo quiero hacer la pregunta: ¿dónde está mi corazón? Y cuando examino el objeto de mi adoración, que no sea un hombre, que no sea una cosa, que no sea una experiencia, que sea Cristo y solo Cristo Jesús. Dilo, examina lo que adoras, examina lo que adoras. Demasiados de nosotros examinamos el corazón y nos damos cuenta que el objeto de nuestra adoración no ha sido Jesús, ha sido un hombre. Escúchame, los hombres fallamos. Tus líderes te van a fallar y tú les vas a fallar a ellos. Tu cónyuge te va a fallar y tú le vas a fallar a tu cónyuge. Padres e hijos se fallan, pero hay uno que está sentado a la diestra del trono de Dios que nunca jamás te va a fallar. Escúchame, el contexto del capítulo 8 me da a entender a mí que Simón no era un fraude. Presta atención a esto, porque aquí está la sutileza con la cual nos engaña el enemigo. Simón no era un fraude, porque un fraude pretende ser algo y encubre lo que realmente quiere y quién realmente es. Miren, Simón va francamente y le dice a Pedro y a Juan: véndanme lo que tienen. O sea que no era un fraude, les dice dónde realmente estaba su corazón. Simón no era un fraude, Simón se había engañado a sí mismo. Yo no creo que cuando Simón escucha el evangelio y lo recibe, que estaba fingiendo. Yo creo que realmente lo recibió. Yo creo que realmente creyó. Se dejó llevar con el impulso y el sensacionalismo del momento. Aquí estaban los samaritanos recibiendo, creyendo, escuchando, siendo bautizados, y Simón es atraído como un imán por el mover del momento y quiso ser parte de. Pero hay una diferencia en darle parte de lo que tú eres a Jesús y darte por completo. Yo creo que el grave error de Simón era el error que muchos hemos cometido. Es Jesús pero si tú quieres ser parte de la familia de Dios y experimentar la verdadera transformación, no puede ser Jesús y tiene que ser Jesús y solo Jesús. Escucha esto: si tú le das el 99% de quién eres a Jesús, pero te guardas ese 1% para ti, tú tienes 100% del control. Y tú dices: no, esa matemática no funciona. Déjame te la explico. Si tú le das 99% de quién tú eres a Jesús y te guardas el 1%, tú tienes el 100% del control. Porque tú determinas qué en tu vida encaja en ese 99% y qué en tu vida encaja en el 1%. Tú tienes todo el control. Pero cuando tú le das a Jesús el 100%, Jesús tiene todo el control. No hay nada de ti que no hayas entregado a Él.
Y cuando Simón viene a Jesús, yo quiero creer que lo hizo de corazón y lo hizo con sinceridad. Creyó, fue bautizado y se conectó. Pero había ese 1% que no le había dado. Todavía tenía una fascinación con las señales y los milagros. Todavía estaba atónito. Miraba a Felipe, miraba a los discípulos, y lo que más le impresionaba no eran vidas transformadas. Lo que más le impresionaba no era la gloria de Jesús. Lo que más le impresionaba era el poder. Yo te pregunto el día de hoy, ¿cuál es el objeto de tu adoración? Cuando tú vienes a Templo Betania, ¿qué es lo que te mueve? Necesitamos una iglesia, líderes y servidores que digan: aunque mi supervisor no llegue, yo sigo adelante, porque el objeto de mi adoración se llama Jesús. Aunque otros no den, yo sigo dando, porque el objeto de mi adoración se llama Jesús. Aunque otros no vengan, yo no dejaré, porque el objeto de mi adoración se llama Jesús. Aunque mi pastor caiga, yo sigo adelante, porque el objeto de mi adoración se llama Jesús. Yo tengo un corazón fijado y entregado en un objeto, y se llama Cristo Jesús. ¿Cuál es el objeto de tu adoración? Este pasaje nos enseña, primeramente, tienes que examinar lo que adoras, pero en segundo lugar nos enseña, tienes que examinar tus motivaciones. Ve conmigo al verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Entonces mira lo que está pasando. Te digo, las novelas no le llegan a la Biblia. Están pasando tantas cosas. Saulo de Tarso está persiguiendo a la iglesia. La iglesia está siendo perseguida, se expande. Están literalmente cumpliendo lo que dijo Jesús: Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. En Samaria llega Felipe, el evangelio se está expandiendo. Simón estaba allí contagiando con engaño y falsedad, pero él también se convierte. Los apóstoles que están en Jerusalén comienzan a escuchar y dicen: ok, tenemos que ir a examinar, tenemos que ir a ver si esto es realmente de Dios. Vamos a ver qué está pasando en Samaria. Y llegan Pedro y Juan, y cuando llegan comienzan a ver, a observar, a escuchar los testimonios de lo que Cristo había hecho. Pero hay un detalle poderoso: aunque los samaritanos habían creído y habían sido bautizados, no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Y hacemos aquí un hincapié. Aquí hay un pasaje poderoso, porque este pasaje literalmente nos enseña que después de la salvación en Cristo, y escúchame, esto es importante, toda persona que recibe y confía en Jesucristo ha recibido al Espíritu Santo. Si tú crees eso, di amén. Toda persona que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador ha recibido al Espíritu Santo. Pero en adición a esa salvación, hay algo especial que el Espíritu quiere hacer para nosotros. Quiere bautizarnos y llenarnos de poder. Y dice este pasaje que aunque estos samaritanos habían creído, no habían sido investidos con el poder del Espíritu. Pero dice el versículo 15 y 16: los cuales, es decir, Pedro y Juan, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Cuando llegan Pedro y Juan, el Espíritu Santo comienza a descender, y la gente ya se había olvidado de Simón. La gente ya no hablaba de aquel mago que llamaban el poder de Dios, porque habían visto a alguien superior, algo superior a Satanás, a sus engaños, a sus mentiras, a lo espectacular y extraordinario del mundo. Habían visto el poder redentor de Jesucristo. Y cuando Simón es desafiado, sale a la luz su verdadera motivación. En primer lugar, tenemos que examinar lo que adoramos, pero en segundo lugar, tenemos que examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Sabes que este principio de continuamente examinar nuestro corazón es un principio tan importante como creyentes? Porque todos los días luchamos con esto. Todos los días luchamos con las intenciones equivocadas. Pero Simón no estaba acostumbrado a examinar.
Yo me pregunto, hermano, qué peligroso es que muchos de nosotros estamos conectados y parece en un análisis externo que todo está bien, pero no examinamos nuestro corazón. Por eso les predicamos la importancia de relaciones verdaderas y no relaciones superficiales. Te hago esta pregunta, vamos a hacer un examen mental, ¿sí? Vamos a hacer como un ejercicio mental. Visualiza que tú terminas en una isla solo por un año, no hay nadie, castaway, ¿verdad? Estás en una isla solo. Te aseguro una cosa, va a ser solo, va a ser horrible, pero en ese año no te vas a enojar, no vas a tratar mal a nadie, no te vas a irritar, no vas a decir malas palabras, no vas a pensar mal de nadie, no vas a odiar a nadie. ¿Por qué crees tú? No es porque de repente eres bueno, es porque no hay nadie allí. La cercanía, las relaciones traen a la superficie quién realmente somos. Lo único que necesitaba Simón para darse cuenta la motivación de su corazón era acercarse lo suficientemente a alguien para que quien realmente era saliera a la luz. Por eso muchos le evitan las relaciones en la iglesia. No quiero ir a un grupo familiar, no quiero conectar con un hermano, porque lo único que tú necesitas para ver mis errores es 5 minutos de tiempo conmigo para que veas quién realmente soy. Y no me malentiendas, no estoy hablando de confesiones en la iglesia, de venir y confesar cada semana a tu grupo familiar. Hoy pensé esto, hoy hice esto. No estoy hablando de aquello, pero sí estoy hablando de una autenticidad en la iglesia, de una sinceridad donde cuando nos vemos como hermanos en la fe, no todo, porque miren, yo les voy a decir, cuando Simón venía a Templo Betania le preguntaban: Simón, ¿y cómo han estado tus hermanas? Oh, la gloria de Dios. Simón, ¿y cómo has estado? Oh, en bendición, mi hermano, en bendición. Y en las reuniones hablaban de Simón. Ay, Simón es fiel. Simón siempre está como sombra pegada a la figura de Felipe. Es un buen hombre. Pero nada más se les acercó lo suficientemente para que saliera a la luz quién realmente era. Cuando Simón vio el poder que tenían Pedro y Juan, salió la motivación. Y Simón pensaba que podía comprar el poder de Dios. ¿Cuántos saben que aquello que Dios ha dado como dones, regalos, nada ni nadie los puede comprar? Nadie puede comprar la unción de Jesús. Nadie puede ganársela. Nadie puede merecérsela. Aun si un servidor ha estado en la iglesia 20 años, Dios puede dotar más a un joven que tiene 10 minutos, a un anciano que acaba de llegar, que el que ha estado un siglo. Porque si Dios ve un corazón puro, Dios dice: aquí hay un instrumento que puedo utilizar. Y nuevamente, no creo que Simón era un fraude, creo que se había engañado. Y él viene y dice la verdad, viene con Pedro y Juan y los aparta calladitos y les dice: chicos, tengo mucha plata que he almacenado con mis años de magia, de poder. No es por nada, no es para que ustedes lo sepan, pero en aquellos días a mí me llamaban el poder de Dios en Samaria. Y yo les ofrezco todo este dinero si me dan ese poder, para que cuando yo ponga manos sobre otros, el Espíritu Santo se derrame. Y Pedro le contesta, dice verso 20: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Tú qué? No tu dadivad, no tu generosidad, no tu tiempo, no tu servicio, no tu entrega, porque todo eso lo puedes hacer y engañar al hombre, pero Dios ve lo único que nadie más ve. Dios ve y pesa tu corazón. El Espíritu le da discernimiento a Pedro y Pedro le dice: no tienes un corazón puro, recto delante del Señor. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás.
Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Me impacta que Simón no hace lo que Pedro le dijo. ¿Te das cuenta de eso? Pedro le dice: ruega tú, clama al Señor. Y en lugar de tirarse de rodillas y orar, cae en el mismo error. Ustedes son los que tienen el poder. Ustedes son los que tienen la unción. Ustedes oren por mí porque Dios los escucha más a ustedes, para que no suceda lo que están diciendo. ¿Sabes la historia de Simón? ¿Sabes cómo acaba? Así. No sabemos qué sucede. Lucas no nos dice si Simón se arrepiente o si Simón sigue de mal. Algunos eruditos creen que Simón quizá tuvo un arrepentimiento y se integró a la iglesia. Otros creen que se convirtió en un hereje. Muchas tradiciones judías creen que él era un hereje en ese tiempo, que afectó y dañó mucho a la iglesia. No sabemos, pero mientras yo leía este pasaje, yo creo que Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró a Lucas a no decirnos lo que sucede, porque la pregunta es no dónde está el corazón de Simón, sino dónde está mi corazón. Si Dios me presenta a mí la misma oportunidad que le presentó a Simón, ¿cómo responderé yo? Voy a quebrantarme y decir: Dios, el objeto de mi corazón y mis motivaciones no han sido las correctas. O voy a seguir con un corazón frío, endurecido y desconectado de la verdad. No es estar aquí lo que te hace parte de la familia de Dios, es ser un hijo de Dios lo que te hace parte de la familia de Dios. Puedes estar aquí, dijo el apóstol Juan, y no ser de nosotros. Que Dios nos guarde de cometer el error de Simón. Yo te invito a que te pongas de pie conmigo y te invito un momento a examinar lo que adoras y tus motivaciones. Dile hoy: Jesús, guárdame de adorar al hombre, de adorar cosas, de adorar experiencias, de poner en mi corazón las cosas equivocadas. El corazón de Simón estaba contaminado y esa contaminación lo llevó a su ruina. Tuvo la oportunidad de experimentar una plena y verdadera y genuina transformación, pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Pero tú y yo hoy tenemos la misma oportunidad de examinar nuestro interior, de entregar nuestro corazón a Jesús. Yo te animo, te exhorto en la fe: no abraces todo, no lo consumas y lo dijeras sin primero examinar. No seamos como aquellos samaritanos que llamaban a un hombre falso el poder de Dios. Nadie es digno de llevar ese nombre más que Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero hasta ese grado nos lleva la adoración humana cuando no tenemos la verdad de la palabra de Dios. Yo te invito por unos momentos, ahorita el grupo de alabanza va a cantar, pero por unos momentos examina tu corazón. Esta es la oportunidad para hacerlo. Si estás aquí en persona, estás en casa, la historia de Simón hoy nos exhorta, nos reta, nos desafía. Dios, guarda mi corazón de desear lo equivocado, de querer lo equivocado. Perdónanos si hemos amado más a algo o a alguien que a ti. Tú eres lo más importante. Produce en nosotros un corazón limpio, un corazón puro, que lo hace por las razones correctas, que lo hace por motivaciones justas y santas. Purifica nuestro corazón.